Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de la enfermedad ácido péptica. La enfermedad ácido péptica es una enfermedad frecuente, representa el 10% de los costos médicos, tiene una incidencia de 0,1 a 2,9% por año, es más común a mayor edad. Helicobacter pylori ha sido fuertemente asociada y se indica que incrementa la incidencia hasta en 10 veces, tiene una prevalencia este tipo de enfermedad del 10 al 20%, su tasa de mortalidad por las complicaciones es de 2 a 3 por 100.000, la úlcera duodenal es más frecuente en varones y las úlceras gástricas son equitativas. Se ha asociado con la infección por Helicobacter pylori una bacteria gram negativa, es un bacilo gram negativo, y se ha visto que el 50% de la población adulta se encontraban infectados por Helicobacter pylori, el 20% de los niños menores de 10 años y el 80% de los mayores de 70 años. El 25% de los usuarios de AINES pueden llegar a presentar algún tipo de alteración referido a este tipo de patología. Entre el 50 y el 80% de las hemorragias digestivas que se atienden dentro del hospital tienen antecedentes de utilizar AINES. ¿Qué es la úlcera péptica? Es una solución de continuidad de la mucosa que está expuesta al ácido y a la pepsina, con infiltración inflamatoria y necrosis, que se extiende en profundidad más allá de la capa muscular de la mucosa. La enfermedad ulcerosa es la aparición periódica de úlceras pépticas en el estómago o duodeno. Cuando se presenta la úlcera a nivel duodenal, el factor lesivo es la acción del ácido, mientras que si se presenta la úlcera gástrica, se indica que fracasarían los factores defensivos, de tal manera que para la mantención de la indemnidad de la barrera mucosa gástrica tiene que haber una perfecta correlación, un perfecto equilibrio entre los factores defensivos y los factores lesivos. Esto es muy importante recordar. La secreción de ácido clorhídrico por las células parietales se acompaña de una secreción de iones de bicarbonato similar. Es decir, que por un ion de hidrógeno se produce un ion de bicarbonato en perfecto equilibrio. Sin embargo, la indemnidad de la barrera mucosa puede verse alterada por el desequilibrio entre los factores defensivos y los factores lesivos. Los factores defensivos son el moco, bicarbonato, marca alcalina, la impermeabilidad de la mucosa, la restitución epitelial, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas. Y dentro de los factores lesivos identificamos al ácido, la pepsina, el tabaco, los ácidos biliares, los AINES, la isquemia y la infección por Helicobacter pylori. Esto es muy importante. Dentro de los mecanismos de defensa de la barrera mucosa, identificamos 3 niveles. Estos niveles son la barrera preepitelial, la barrera epitelial y la barrera posepitelial. La barrera preepitelial está conformada o representada por el moco y el bicarbonato. Este nivel actúa como una barrera físico-química contra múltiples moléculas. La barrera epitelial, las uniones intercelulares, el epitelio, las prostaglandinas E2 e I2, los factores de crecimiento y posteriormente tenemos la barrera posepitelial con el flujo sanguíneo gástrico. La barrera preepitelial, moco y bicarbonato. Vemos que el moco tiene diferentes funciones, es lubricante, protectora, es capaz de atrapar microorganismos, retarda la difusión de iones de hidrógeno y mantienen el bicarbonato secretado. Aquí tenemos 2 tipos de moco, un moco soluble. Este moco soluble está relacionado con la liberación de óxido nítrico, sin embargo se mezcla con los alimentos y se desprende y se elimina hacia la luz gástrica. Luego tenemos el moco insoluble. Este moco insoluble tiene una alta concentración de bicarbonato y mantiene un pH neutro de 7, la marca alcalina, protegiendo de esta manera a la mucosa del ácido corrosivo, retardando la difusión retrógrada de iones de hidrógeno y manteniendo el bicarbonato secretado en el epitelio.
La barrera epitelial. Las células epiteliales brindan protección mediante diferentes factores. Aquí hablaremos, por ejemplo, de los péptidos trefoil y también hablaremos también de los factores de crecimiento, junto de otros como la impermeabilidad de la mucosa, la restitución epitelial, las prostaglandinas. Cuando hablamos de la barrera epitelial hay que recordar nuevos factores que son los trefoil factors. Estos son péptidos pequeños y compactos que participan en la reparación de las superficies mucosas mediante procesos de restitución y regeneración epitelial. Dentro de la restitución y regeneración epitelial intervienen unos factores que son los factores de crecimiento epidérmico, el factor transformador del crecimiento, el factor de crecimiento de fibroblastos y los péptidos trefoil que indicamos anteriormente. Estos factores de crecimiento producen la formación de nuevos vasos, regulan la formación de esos nuevos vasos. Y también en la angiogénesis participan también las prostaglandinas. Ahora vemos que el flujo sanguíneo mucoso es el principal factor que contribuye a mantener la salud de esa mucosa gástrica y está regulado obviamente por el óxido nítrico y las prostaglandinas. Las prostaglandinas E2 e I2 tienen efecto citoprotector de la mucosa gástrica ya que aumentan la secreción del moco, la secreción del bicarbonato, mejoran el flujo sanguíneo, favorecen la restitución celular y también disminuyen la producción del ácido clorhídrico. Recordemos que cuando hablamos de prostaglandinas hay que recordar estos dos tipos que acabo de mencionar. Y recordar también que cuando hablamos del flujo sanguíneo es muy importante tomar en cuenta que todas aquellas patologías, todas aquellas enfermedades que son capaces de alterar el flujo sanguíneo a nivel posepitelial generarán repercusiones a nivel de la indemnidad de la mucosa gástrica. Esto es muy importante. Aquí identificamos diferentes mecanismos de la agresión de la mucosa. Esos mecanismos son mecanismos de defensa que no funcionan o son interrumpidos. Esto, por ejemplo, en relación a la barrera posepitelial, indicamos el flujo sanguíneo. Por ejemplo, en estas patologías hay alteraciones del flujo sanguíneo que pueden generar repercusiones sobre esa mucosa gástrica. Por ejemplo, el shock, la enfermedad cardiovascular, la hepatopatía y la insuficiencia renal, entre otras, alteran el flujo sanguíneo. Por lo tanto, alteran la barrera posepitelial y eso tendrá repercusiones sobre la indemnidad de esa barrera mucosa. También tenemos otros mecanismos como la agresión a la mucosa que sobrepasan los mecanismos de defensa. Por ejemplo, aquí identificamos el Helicobacter pylori, los AINES, la hipersecreción del ácido gástrico, las infecciones, los trastornos inflamatorios y la radiación. De esta manera, la lesión de la barrera mucosa se produce cuando hay un desequilibrio entre estos factores a favor de los factores lesivos. Aquí hablaremos de la enfermedad acidopéptica. Cuando hablamos de este tipo de enfermedad, identificamos dos factores de riesgo muy importantes, incluso se los denomina como los más importantes: la infección por Helicobacter pylori y los AINES. Se evidencia que ambos comprometen los mecanismos de protección de la mucosa. Nosotros vimos ya en los anteriores gráficos dentro de los factores lesivos y los factores protectores, ¿no? Entonces el desequilibrio genera la enfermedad acidopéptica. Las tres formas más comunes de úlceras pépticas son la asociada a la infección por Helicobacter pylori, la causada por los AINES y la
relacionada a las úlceras por estrés. Esto es muy importante. Patologías muy graves como la insuficiencia renal, las hemorragias digestivas. Tenemos también patologías como la insuficiencia cardíaca, patologías como los traumatismos con pérdidas de volemia, la insuficiencia respiratoria, situaciones muy graves que pueden alterar el flujo sanguíneo y generar una lesión a nivel posepitelial, son capaces de producir las úlceras por estrés. Aquí vemos la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori. En esta imagen vemos que a nivel mundial existe una alta prevalencia a la infección por este microorganismo gram negativo. Sin embargo, se ve que la prevalencia es mayor a nivel de áreas geográficas más pobres o países en vías de desarrollo, siendo la prevalencia un poco menor en países considerados como de desarrollo. Vemos prevalencias muy elevadas. Helicobacter pylori es el agente relacionado con mayor frecuencia con la enfermedad ácido péptica. Su prevalencia es mayor a mayor edad y el nivel socioeconómico bajo. Tiene una prevalencia, la infección por Helicobacter pylori, del 80 al 95%. La transmisión es fecal, oral y oral. Se ha asociado esta infección con las úlceras gástricas y duodenales, con el cáncer gástrico y con el linfoma de Malt. Pero recordar también que Helicobacter pylori es capaz de producir diferentes formas de lesión, diferentes cuadros clínicos que anteriormente les indiqué. Helicobacter pylori es capaz de producir cuadros desde gastritis aguda, desde gastritis crónica, atrofia gástrica, úlcera péptica, un riesgo aumentado de adenocarcinoma, linfoma de tipo Malt. Esto es muy importante recordarlo y no pensar simplemente que Helicobacter pylori produce una gastritis o una úlcera. Helicobacter pylori es capaz de producir diferentes cuadros clínicos desde agudos, gastritis agudas, gastritis crónicas, úlceras, hasta adenocarcinomas y linfomas de tipo Malt. Por eso es importante un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Aquí tenemos Helicobacter pylori que produce la ureasa. La ureasa produce la hidrólisis de la urea que se encuentra en el tracto digestivo y esto por la hidrólisis genera bicarbonato y amonio. El amonio tiene una acción directa generando daño celular, la retrodifusión de iones hidrógenos e inactiva el complemento. Y a través de la producción del bicarbonato es capaz de neutralizar la acidez alrededor de la bacteria. Entonces, es muy importante hacer la asociación de la enfermedad ácido péptica con Helicobacter. Esta primera parte la terminamos aquí y posteriormente proseguiremos.